Buenos días a todos los participantes. En nombre de Cavalli, les agradecemos su asistencia al webinar ¿Cómo puedo acceder a capital de trabajo con Factoring? Quiero darle la opción de mantener desactivado el micrófono y la cámara web durante la sesión. Interactúe y formule sus preguntas a los expositores a través del chat. Y realice sus preguntas al correo comercial@bbl.com.pe. También tendremos un chat para sus preguntas. Toda la información indicada en este conversatorio son estimaciones y no declaraciones. La información contenida o expuesta en este evento es estrictamente informativo y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. La información, los datos y el análisis histórico contenidos en este evento no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño, análisis, pronóstico o predicción futura. Queremos comentarles el programa del día de hoy. Empezaremos con unas palabras de bienvenida de Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de negocios de la Bolsa de Valores de Lima. Seguidamente, Claudia Sores, vicepresidente de Relaciones de Aprofin y gerente sucursal Arequipa de Banpro, nos expondrá el tema Factoring, una herramienta simple y fácil para obtener capital de trabajo. Seguidamente, Dilma Anda, su gerente de proyectos post-trade de la Bolsa de Valores de Lima, hablará sobre coyuntura y perspectivas del mercado de factoring. Y finalmente tendremos una sesión Q&A y cierre a cargo de Kenny Gallo, gerente general de Cavalli, y tendrá como panelistas a Dilma Aranda y Claudia Soles. A continuación, unas palabras de Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de negocios de la Bolsa de Valores de Lima. Miguel Ángel lidera la gestión con clientes institucionales, el área de operaciones y desarrollo de productos en la Bolsa de Valores de Lima. Previamente trabajó como director para Latinoamérica e Iberia en el Global Client Group de BlackRock y fue principal en Barclays Global Investors en San Francisco, California. Adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Claudia, Kenny, Dilma, por las exposiciones que están por venir en los próximos minutos. Creo que todos estamos ansiosos por escucharlas y aprender al respecto del tema que nos convoca. Gracias también a Profin, Banpro, a las cámaras de comercio de Loreto y Arequipa, que nos han apoyado muchísimo con la organización y difusión de esta actividad. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo no solamente en diferentes partes del país. Y por compartir pues estos minutos en la mañana. Esperemos pues que podamos de alguna manera contribuir con el quehacer diario que enfrentan desde sus diferentes empresas, desde sus diferentes posiciones. Yo solamente tengo un par de diapositivas. Tal vez la primera diapositiva muestra por qué estamos aquí como Bolsa de Valores de Lima. Nosotros como Bolsa somos parte de un grupo fundado ya hace más de 100 años, muy involucrado con el quehacer diario de los mercados de financiamiento en el Perú. A lo largo de su historia, siempre hemos buscado de alguna manera participar en la toma de decisiones empresarial, tratando de construir además un mercado de capitales que sea inclusivo, eficiente y profundo. ¿Y eso qué significa? Significa que a través de las diferentes acciones que hemos venido tomando y cada vez más recientemente, queremos acercarnos cada vez a más empresas. Que el mercado de capitales no solamente sea un lugar concentrado en unas pocas compañías de lo que ustedes conocen normalmente en la bolsa, sino acercarnos cada vez a más hacia las pymes y mipymes. Y creemos además que el factoring, las facturas negociables, son un tipo de instrumento que puede, digamos, acercar este mercado de capitales a una gran cantidad de empresas de diferentes tamaños y que pueda permitir conseguir términos de financiamiento atractivos y diversificados. Además, esto es parte de una estrategia, como mencionaba, la bolsa es más allá de solamente comprar y vender acciones. Somos un grupo empresarial, Cavalli, vamos a escuchar un poco más adelante cuál es el rol que tiene en este sistema del factoring. Es parte integral del grupo, donde la bolsa pues tiene una participación sumamente importante. Y así como Cavalli, continuamente vamos a estar trayendo diferentes estructuras o diferentes soluciones al mercado, ¿no? La siguiente diapositiva muestra un poco lo que es el grupo.
Estamos pues tanto en la construcción o diseño de diferentes instrumentos para el financiamiento, lo que ustedes tal vez han escuchado más cuando hablan de bolsa, como las acciones o los bonos, pero como mencionaba, crecientemente estamos participando a través de nuestra infraestructura tecnológica, dando soporte a lo que es el universo del factoring, letras, pagarés, etc. Sin más, en realidad, yo quería solamente darles esta visión global de este esfuerzo y de que estamos aquí para colaborar y poder, pues, ayudarlos en encontrar oportunidades de financiamiento, oportunidades de inversión. Esto es un poco lo que yo quería mencionar por parte del Grupo Bolsa de Valores de Lima, y para mí, pues, es un placer poder asistir, participar y darles la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, ahora creo que vamos, de hecho, al plato fuerte. Muchísimas gracias por mi parte, y pasamos contigo, Daniel, con el moderador. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. A continuación, tendremos la exposición del tema Factoring, una herramienta simple y fácil para obtener capital de trabajo, a cargo de Claudia Suárez, gerente sucursal Arequipa de Banpro y vicepresidente de Aprofin. Claudia Suárez es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con experiencia empresarial en sectores financiero, hotelero y la industria del factoring. En este último, activamente desde el 2005 a la fecha, desarrollando esta herramienta financiera desde su implementación, capacitación y penetración en los distintos segmentos de empresas, tanto en Chile como en el Perú desde hace unos 3 años. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, principalmente a la Bolsa de Valores de Lima y a Cavalli por darnos esta oportunidad, como a Profin y también como Banpro, para poder enseñarles esta simple herramienta que viene a cambiarles la vida en términos de capital de trabajo. Como bien dijo Daniel, esta es una herramienta que viene a potenciar a todos los 2,3 millones de MIPYMES que existen en el Perú y que solamente tienen acceso al 6% del sistema bancario. Así que vamos adelante con la siguiente, por favor. Principalmente, como para explicar el factoring, tenemos que ver cuáles son las ventajas y los beneficios del factoring, dado que esta palabra, que tiene algo de gringo, involucra principalmente un proceso. La última sílaba que le habla de factoring es que esto es una herramienta dinámica. Por lo tanto, al actuar de manera dinámica frente al descuento de documentos, te da efectivo al instante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que te paguen a plazo, tú lo puedes traer a tiempo presente y hacerlo efectivo al instante. Por otro lado, te ayudamos en la gestión de cobranza, dado que estos documentos, al poder traerlos y comprarlos o cederlos, tú puedes administrar la cobranza de una manera simple a través de nosotros, las empresas de factoring. Por otro lado, también te permite que tengas una rápida y liviana evaluación, porque normalmente en las instituciones bancarias o en las instituciones financieras se demoran mucho en hacer los preliminares para poder brindarte esa liquidez que tanto necesitas. Que al ser un proceso dinámico y resguardado electrónicamente es muy seguro. Por algo estamos acá hablando de la factura electrónica negociable. Y no tan solo es seguro por ser electrónico, sino que hay un marco regulatorio legal que nos permite a nosotros hacer este proceso muy seguro y obviamente rápido. Y también al contar con liquidez y control de tu mora, porque como nosotros hacemos tu cobranza, no hay mora en tus cuentas por cobrar. Por lo tanto, tus indicadores mejoran notablemente y las evaluaciones de largo plazo son mucho más amables y eso te permite en un futuro pedir inversiones a las entidades correspondientes financieras. Y principalmente la responsabilidad de pago recae en el pagador, porque obviamente es quien es el responsable de pagar tus productos y servicios. La siguiente, por favor. Es muy importante dentro de lo que es la ley distinguir lo que son el factoring con recursos y el factoring sin recursos.
La palabra recursos habla principalmente de la palabra responsabilidad. Y aquí nos vamos a ustedes los proveedores, aquellos que hacen el trabajo y prestan servicios y bienes a las empresas. Esas personas, esos proveedores, esas empresas que se están sacando la mugre día a día, son los cedentes que tienen la responsabilidad frente a este factoring con recurso a la cesión de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta modalidad implica la firma de un contrato porque hay una responsabilidad frente a también al factor, a nuestras empresas de factoring, frente al pago y frente también a lo que se ha producido en esta relación comercial de prestación de bienes y servicios. Y por el otro lado está el factoring sin recursos, en que acá la responsabilidad solamente recae en nosotros, las empresas de factoring, que hacemos 100% la cobranza y hacemos la compra de esa factura. Entonces, por lo tanto, es solamente, y vuelvo a repetir, existe esta compra del documento vía el descuento. La siguiente, por favor. Para que podamos entender muy bien qué es lo que es el factoring, hay la perfecta triada. En este mundo del factoring existe el proveedor, que son las empresas, normalmente más MIPYME, y el adquirente o el deudor, que es aquella empresa grande que va a tomarse normalmente a veces un crédito que no es negociado entre 30, 60, incluso estamos llegando en este tiempo de pandemia a unos 150 días, en muchos. Entonces, para que lo veamos en simple, existe el proveedor que vende bienes y presta servicios y el adquirente que los adquiere, ¿verdad? Pero cuando se solicita la emisión de la factura, normalmente ocurre este plazo. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué hago yo con ese plazo? Espero, ¿cierto?, a que me paguen y yo sustento todo este capital de trabajo que implica que tengo que pagar planillas, que tengo muchas responsabilidades, tengo que pagar proveedores y tengo que cumplir. Lamentablemente, hace unos años atrás no existía la posibilidad de qué hago con ese documento. Hoy día, a través de la ley que se modificó en el año 2016 y pudimos aparecer las empresas de factoring, estos documentos pueden ser cedidos o vendidos a nosotros. Y nosotros podemos transferir este tiempo en minuto cero. Entonces, esa liquidez que se te mermaba en tu bolsillo en términos de capital de trabajo y a veces tenías que pedirle plata cara a distintas entidades o incluso a la familia, hoy día puedes tomar ese documento y cederlo y venderlo y nosotros como empresa de factoring transferimos anticipadamente esos flujos. Luego, además, no tan solo nosotros te pasamos liquidez, sino que al cedernos o vendernos tu factura, nosotros efectuamos la cobranza. Efectuamos una cobranza de manera amigable, de una manera comprometida y de una manera efectiva. Les quiero contar que el nivel de mora de las facturas es bastante baja. Entonces, eso es gracias a que hacemos una cobranza buena y a la vez estamos dentro de la relación, dentro de lo que ustedes están haciendo en la venta de sus productos y su prestación de servicios. Y bueno, finalmente, este adquirente deudor, si nosotros ya nos hicimos cargo de esta factura y nos paga a nosotros al vencimiento, que ahí se termina este flujo de manera simple. La siguiente, por favor. Dentro de nosotros como entidades de factoring, como les hablé hace 2 láminas atrás, existe el factoring con recursos y el factoring sin recursos. Cuando hay, en cualquiera de estos dos modelos, tenemos algunos requisitos. Dentro de si es con recursos o sin recursos, es que pedimos un poquito más de requisitos, dado que en el caso de con recursos tenemos que hacer un contrato. Dentro de estos requisitos pedimos 2 aristas, que son los antecedentes legales, donde pedimos el testimonio o la constitución, la copia literal, la ficha RUT, el DNI del representante legal y la vigencia de poder. Esto es prácticamente porque necesitamos saber que estamos operando
con empresas constituidas. Eso sí que es un requisito principal para todos nosotros en la industria del factoring. Y en términos de antecedentes financieros, normalmente se piden las 2 últimas declaraciones juradas y los 6 últimos PDT. ¿Para qué se piden estos antecedentes financieros? Se piden principalmente para generar una línea que nos va a permitir saber cuál es el promedio de venta que ustedes tienen y de esa manera trabajar de manera holgada, ¿ya? Cosa de que si nos mandan alguna factura no haya que estarla evaluando nuevamente. En el caso de los factoring sin recursos, esto se hace de manera muy fácil porque solamente se hace una transacción de la compra y venta de las facturas. No es que un modelo sea mejor que el otro, sino que son modelos distintos, en el cual ustedes, como demandantes de liquidez, pueden optar si acaso necesitan que se profundice más en tu negocio o simplemente obtener liquidez rápidamente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque normalmente nosotros tenemos que en la cabeza que tengo la factura, ¿cierto? La vendo, la cedo, pero ¿cómo se hace? Una vez que en el caso nuestro como Banpro, nosotros somos un factoring especialista, pero con el modelo con recursos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros les pedimos que nos manden su factura o nos mandan el monto de la factura y les pedimos así libremente, cotiza con nosotros. Entonces, de esa forma, nosotros mandamos una simulación de esta operación, porque le llamamos una simulación porque obviamente a veces no es el plazo perfecto, sino de que todavía no me están facturando o bien tengo una factura que está por emitirse, ya que tengo la orden de compra o tengo la orden de servicio. Entonces, en esa forma nosotros te mandamos esa simulación. En segundo lugar, también somos tus asesores, porque te vamos enseñando cómo es este proceso. Cuando tú nos mandas los antecedentes legales, nosotros de manera rápida confeccionamos el contrato, le confeccionamos una línea en menos de 24 horas y te vamos guiando paso a paso cómo es la firma del contrato y cómo procedemos de inmediato. Luego, y esto puede ocurrir en las mismas 48 horas o 24 horas, nos envían las facturas con todos los respaldos y especialmente con el archivo electrónico y de esa forma nosotros podemos anticiparte el dinero rápidamente previo a la confirmación de esta factura. Pues la siguiente, por favor. Como estuvimos hablando recién en el flujo simple, ahí estábamos viendo quiénes eran los participantes. Ahora veremos en profundidad el flujo de una operación de factura negociable electrónica, donde están los participantes, que son el proveedor, ¿cierto?, el adquirente, nosotros como empresa de factoring, y los entes que vienen a regularnos esta administración de la factura negociable electrónica. Entonces, en primer lugar, el proveedor lo primero que hace es mandarnos a nosotros, las empresas de factoring, sus archivos XML. Nosotros, a través del portal FacTrack de Cavalli, como empresas de factoring, registramos estas facturas. Luego, lo que sucede, tanto en Cavalli como en la SUNAT, es que se valida este comprobante electrónico cuando nosotros la anotamos en cuenta. En posterior, Cavalli y la empresa de factoring comunican al adquirente que esta factura ha sido registrada y le avisa mediante un correo y en esa forma ya el adquirente o el deudor puede ver en sus vistas que tiene en el portal de Cavalli facturas por confirmar. Una vez que las confirma, nosotros como empresas de factoring realizamos el desembolso al proveedor, ¿ya? Y de esa manera obtiene esta liquidez tan deseada y tan necesitada. Finalmente, pasado el plazo de esta factura, el adquirente realiza el pago
vía transferencia a nosotros, las empresas de factoring, y nosotros, como empresas de factoring, notificamos a Cavalli que estas facturas han sido pagadas y todo esto en un marco electrónico que es, como se ve acá en el flujo, es simple y también electrónicamente es mucho más simple. Así que aquellos que no están en el sistema van a ver que es muy colaborativo y muy rápido y amigable todo el sistema FacTrack que tiene Cavalli en la administración de las facturas negociables. Y bueno, y finalmente si no se realiza este pago, que como yo les contaba es bastante bajo, Cavalli emite un comprobante y esto se puede publicar en la Cámara de Comercio de Lima. La siguiente, por favor. Hay algo muy importante que quiero recalcarles, que esta es una operación de descuento. Ustedes ya cuentan con un flujo asegurado, porque ustedes ya han prestado sus servicios, ya han entregado los productos y se ha facturado. Al producirse esta factura, que tiene mérito ejecutivo, pero principalmente título de valor, al ingresar en el sistema FacTrack de Cavalli y al anotarlas en cuenta, este título de valor le implica a ustedes el poder negociar esta factura con cualquier entidad de factoring. Y es una operación de descuento, no es un crédito. Entonces, por lo tanto, ustedes al final de la operación no tienen nada que pagar. Todo se descuenta en base al mismo documento que ustedes tienen. Entonces, en términos absolutos, no hay un interés de vencimiento por la venta de esa factura, sino que lo que hay es un interés de descuento por un flujo que ustedes ya cuentan con él. Y solamente tenemos que descontarlo a través del plazo de crédito que se ha tomado su adquirente. Así que les repito que el factoring, al ser una operación de descuento, no se debe pagar nada al vencimiento. No es un crédito. La siguiente, por favor. Siempre es muy importante el tema de los costos. Hoy día, los que están operando activamente en factoring saben muy bien esto, de que hay que cotizar primero. Hoy día hay una gran demanda de liquidez. Por lo tanto, nosotros como entidades de factoring estamos a disposición de ustedes. ¿Y cuáles son los costos de una operación de factoring? Si bien varían de una entidad a otra, yo quise desglosarles prácticamente cuál es el cobro de esta operación de factoring y qué implica para cada concepto este cobro. Como ya les he explicado, pasa un periodo de tiempo en el cual nosotros, como entidades de factoring, tenemos que financiarlos. Por eso aplicamos una tasa de interés, que es una tasa de descuento, en el periodo del crédito. Si te pagan a 30 días se aplica esa tasa. Si te pagan a 60 días se aplica y es una tasa en base a 30 días, una tasa mensual. También está el concepto de la comisión de cobranza. Les explicaba de que el factoring tiene un proceso que es importante, que es el proceso de cobranza. Una vez que ustedes nos han cedido o vendido esa factura, nosotros hacemos la gestión por ustedes. Esa comisión se cobra por el total de la factura. No se cobra en términos mensuales, sino que por el total. Hay unas entidades que suman estos dos conceptos o le llaman al concepto completo comisión o le llaman al concepto completo tasa. También hay algo que quiero que tengan en cuenta a la hora de elegir una entidad de factoring, que también hay gastos asociados y que a veces se los presentan y a veces no se los presentan. Pero acá quisimos ser lo más transparente posible para que ustedes tengan estos indicadores y estén siempre preguntando si la tasa es all-in, si la comisión es all-in. ¿A qué me refiero con eso? Que sea total. Porque pueden haber gastos iniciales de apertura, pueden haber costos de notificación y otros gastos dependiendo de la empresa de factoring. Así que cuando ustedes vayan a negociar, por favor, sean lo más acuciosos posible en esto, porque el tema del factoring, mientras más transparente sea en términos de tarifa,
mejor los podemos atender. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se calcula una operación de factoring, verdad? Porque este tema del descuento a veces es un poquito extraño, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un crédito es súper simple. Yo voy al sectorialista o voy al ejecutivo que me va a dar el crédito y me dice, usted tiene tanto monto y al final me tiene que pagar tanto en intereses. Pero eso es muy diferente a una operación de factoring. Por eso quise más o menos darle cuál es la ruta de una operación de factoring. Cuando ustedes mandan este PDF y mandan con el archivo electrónico, ustedes mandan un monto de factura que está con el IGB incluido. Ese monto de factura nosotros lo tomamos y sacamos la detracción, porque la detracción es lo único que nosotros no financiamos, porque es parte de los impuestos, ¿correcto? Entonces, luego de obtener esta factura y sacar esta detracción, tenemos el monto relevante que vamos a efectuar el financiamiento. Y este monto relevante, normalmente le deducimos una retención o bien se compra la factura a un porcentaje. Normalmente la compra de las facturas o la cesión de la factura bordea entre el 90 y el 97% del total del monto relevante. O sea, se deja una retención de alrededor del 10 al 3%. Eso va variando según el factoring. Esto se deja como una retención, como un fondo de garantía, por si sus adquirentes o sus pagadores se demoran unos poquitos días en pagar. A veces ocurre que cae día domingo, a veces cae días de feriados, entonces por lo tanto, para no estar cobrando esos par de días o esos poquitos, se deja esta retención. Luego tenemos el monto a financiar. Y ahí vienen los descuentos que están asociados a los conceptos que les dije recién. Hay una diferencia de precio. ¿Por qué le pusimos en el factoring diferencia de precio? Porque son aquellos intereses que vienen a hacer la diferencia entre el monto total y el monto que les vamos a financiar, o sea, el monto que les vamos a girar finalmente. También deducimos la comisión de cobranza y aquellos costos fijos. Como les expliqué, puede que haya un solo monto que les descuenten. Y eso depende del concepto que ocupe cada uno de los factores. Y ese es el monto completo a abonar en su cuenta. Entonces, por lo tanto, lo que ustedes van a tener es un descuento de documento y no un crédito que va sobre un monto total, los intereses, sino que se va descontando mediante el propio flujo que ustedes tienen. La siguiente, por favor. Hay algo muy importante que yo le digo siempre a todos los clientes, que las tarifas siempre deben estar a su disposición, completas, transparentes, de manera competitiva, pero el costo-beneficio lo podemos ver juntos. Cuando tenemos el modelo de factoring con recursos, ustedes tienen un asesor que está siempre a disposición de ustedes. La idea de nosotros como industria de factoring es darle el mayor valor y orientarlos siempre a que con nuestros mayores esfuerzos podamos ser sus asesores y de esa manera estabilizar su flujo con eficiencia, rapidez, transparencia. Por eso les estoy hablando el tema de la transparencia. La siguiente, por favor. Y bueno, solamente agradecerles, hay varias preguntas que quiero responderles más adelante. La idea es que dejé varios cabos abiertos para que ustedes se pregunten. El tema del factoring es muy, muy beneficioso, porque no tan solo obtienen liquidez, sino que también podemos nosotros convertirnos en sus buenos asesores y a través de esta herramienta simple darles un mayor beneficio y crecimiento a sus empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación, muy didáctica para nuestros asistentes. A continuación, tendremos la exposición del tema Coyuntura y perspectivas del mercado de factoring, a cargo de Vilma Arana, subgerente de proyectos post-trade de la Bolsa de Valores de Lima. Muchas gracias. Vilma es economista por la Pontificia
Universidad Católica del Perú y cuenta con un Executive Master in Finance por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha tenido experiencia en empresas como Deloitte, Cavalli, entre otras. Adelante, Dilma. Gracias. Gracias. Muy buenos días con todos. Bueno, aquí básicamente el objetivo de esta presentación, dado todo lo que ha comentado Claudia respecto a la operativa de factoring en sí, es comentarle un poco cómo ha evolucionado el factoring desde que lanzamos la plataforma FactTrack que Cavalli puso a disposición en el año 2016. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí rápidamente, creo que ya lo mencionó Claudia, como saben, la principal preocupación de toda empresa en general es cómo captar nuevos clientes, cómo incrementar la producción, cómo cumplir con las obligaciones que tengo como empresa con mis proveedores, con SUNAT, con el personal y evidentemente cómo obtengo liquidez para seguir operando, ¿no? Es así que, digamos, presentamos esta herramienta, es la factura negociable, que básicamente se convierte en efectivo, como ya lo mencionó Claudia, no se requieren garantías y tienes la posibilidad, al contar con este título valor, evidentemente cuando adquieran mérito ejecutivo, que eso hablaremos más adelante, de reducir el tiempo de recuperación de tus cuentas por cobrar, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí rápidamente comentarles cuál es el rol de Cavalli, o cómo así es que Cavalli, digamos, adquiere esta responsabilidad, ¿no? Cavalli, al ser la institución de compensación y liquidación de valores del país, parte del objeto social de Cavalli es precisamente el registro de valores mobiliarios, entiéndase bonos, acciones, así como también de títulos valores, ¿no? Y dentro del mundo de títulos valores están las facturas negociables, las letras, las pares. Es, digamos, en esa línea que se le asigna el rol a Cavalli de registro centralizado de facturas negociables para, digamos, impulsar esta industria del factoring. En ese sentido, como ya les comenté, en el 2016 Cavalli puso a disposición la plataforma FactTrack, que funge, digamos, de registro centralizado. Entonces, en esta plataforma interactúan todos los stakeholders del mercado, ¿no? Entiéndase el proveedor de bienes y servicios, que viene a ser el emisor de la factura, la entidad de financiamiento, el obligado al pago o adquirente de bienes y servicios, y un punto relevante es que estamos interconectados con SUNAT, ¿no? ¿Para qué? Para básicamente, como ya lo mencionó Claudia, validar la autenticidad del documento electrónico, ¿no? Es decir, de la factura comercial o del recibo por honorarios electrónico, a partir del cual se va a constituir la factura negociable. Siguiente, por favor. Aquí mencionarles rápidamente el flujo, Claudia, de un ejemplo bastante concreto, digamos, del paso a paso y la interacción que tiene Banpro con Cavalli. Y digamos, de manera general, una vez que se da la operación comercial entre el proveedor y el adquirente, lo clave aquí es que la entidad financiera en su mayoría, no digo en su mayoría porque también hay entidades financieras que asignan la responsabilidad al proveedor, al emisor de la factura, para que registre la información en FactTrack y asigne a la entidad financiera, ¿no? Pero digamos, en la mayoría de los casos es la entidad financiera quien se encarga de todo este operativo, ¿no? Del registro de las facturas. Y una vez que, digamos, se registra esa información, se da el proceso de, digamos, inicio de la anotación en cuenta. Cuando se activa ese proceso de anotación en cuenta, digamos, es una palabra muy técnica, pero en términos simples, digamos que el concepto de anotación en cuenta es la forma alternativa al papel, ¿no? Para representar un título valor. Entonces, un título valor se puede representar en físico o vía anotación en cuenta en una ICLB, que en este caso es Cavalli. Bajo ese escenario, para que nazca la factura negociable bajo esta modalidad de anotación en cuenta, es que previamente hacemos la validación en línea con SUNAT. Y luego, una vez que se ha anotado, hacemos la comunicación al adquirente, evidentemente, si está registrado en la plataforma, ¿no?
A partir de esa comunicación, el adquirente tiene 8 días hábiles para manifestar su conformidad o disconformidad, y si es que no hace ninguna manifestación, se aplica lo que llamamos la presunción de conformidad, ¿no? Y luego, aquí básicamente ya depende de cada entidad de financiamiento, ¿no? Hay algunas entidades que esperan los 8 días hábiles para ver qué es lo que dice el cliente, otros, como ya lo mencionó Claudia, hacen el desembolso, digamos, de manera inmediata, sin necesidad de esperar esos 8 días hábiles, porque precisamente lo que se quiere es agilidad en el desembolso, ¿no? Y evidentemente ya la entidad financiera hace, digamos, el cambio de titularidad, por así decirlo en términos simples, y la factura pasa a titularidad, en este caso, de la entidad financiera, ¿no? Que inicialmente, digamos, nace bajo titularidad del emisor de la factura. Y finalmente la plataforma envía notificaciones, alertas, 7, 3 y un día previos al vencimiento, para que el obligado al pago o el adquirente de bienes y servicios abone, digamos, al legítimo tenedor, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí les muestro algunas cifras de cómo ha evolucionado el factoring a partir de toda la información, digamos, que tenemos recopilado en Factoring, ¿no? Como pueden ver ahí, la evolución ha sido bastante positiva. Hemos pasado pues del 0.10% a nivel de monto financiado respecto del PBI al 1.91%, ¿no? Al cierre del 2020. Y podemos ver algo interesante, ¿no? Que si bien es cierto, el año pasado el PBI, digamos, en comparación al 2019, más o menos cayó en 12%, el monto financiado disminuyó en solo 4.35%, ¿no? 2019-2020. Es algo bastante interesante porque sabemos que las empresas, digamos, uno de los pilares para seguir operando es precisamente la obtención de liquidez inmediata, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Aquí lo que quiero, digamos, que les quede presente o que les quede claro, lo más relevante es cómo ha evolucionado el monto negociado y la participación de mercado según el tipo de entidades de financiamiento, ¿no? Es decir, sistema financiero, entiéndase bancos, entidades financieras, empresas de factoring, que también están registradas en la SBS, SAFIs, que son las sociedades administradoras de fondos de inversión, y SAPs, ¿no? Aunque no lo parezca. Normalmente ustedes pueden decir, bueno, una SAP se encarga de la compra y venta de valores en bolsa, pero también tenemos SAPs, sociedades agentes de bolsa, que han, digamos, habilitado este nuevo servicio, ¿no? de factoring. Y como pueden ver ahí, el monto financiado en general ha crecido pues de 5.9x en el 2017 en términos relativos o en comparación al 2016 a 20.6x en el 2020, ¿no? Y como pueden ver también, la participación de mercado del sistema financiero, digamos que era 87% más o menos en el 2016, ha pasado a 69.58%. Como pueden ver ahí, ha adquirido relevancia la participación de la competencia, porque finalmente el objetivo, ¿no?, al desarrollar este ecosistema era promover la competencia en el mercado en beneficio, evidentemente, de las empresas que demandan liquidez. Es así que, como pueden ver, para el rubro de empresas de factoring, han pasado una participación de mercado del 11.94% en el 2016 al 23.19% en el 2020, ¿no? Evidentemente la participación de SAFIs y SAPs es menor, pero también, digamos, está en una fase de crecimiento, ¿no? Y un tema relevante y no menor es que hemos pasado de una empresa de factoring que teníamos antes de que se evalúe la normativa respecto a los requisitos que se le exigían a una empresa de factoring, que en su momento básicamente, por ejemplo, se le exigía contar con un capital social más o menos del mismo monto que se le exige a un banco, y evidentemente ahí va a ser imposible que digamos, nazcan mayores empresas de factoring. Y como pueden ver, una vez que se aligeraron esos requisitos, tenemos hoy operando en FacTrack más o menos alrededor de casi 65, entre 65 a
casi 70 entidades, operando en Factrack, y digo operando porque evidentemente en el registro de la SBS hay un número mayor de empresas de factoring, ¿no? Que están en proceso de enrolamiento también. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí, digamos, la data relevante es, ok, hemos visto montos financiados y ahora la otra pregunta sería, ¿y a nivel de número de documentos cómo estamos, no? Como pueden ver ahí, respecto al número que maneja SUNAT de comprobantes electrónicos, de facturas electrónicas, mejor dicho, hemos pasado del 0.01% en el 2016 al 0.24%, ¿no? Al cierre del 2020. Como pueden ver, digamos, el porcentaje aún es menor, ¿no? Estamos hablando de un monto menor al 1%. Sabemos que, digamos, dentro del volumen que maneja SUNAT de facturas electrónicas, hay que hacer una distinción, ¿no? Entre, digamos, las facturas que se pagan al contado, que evidentemente no aplicarían, y las facturas que se pagan al crédito, que hoy por hoy no existe esa distinción, pero que les adelanto, les comento, el decreto de urgencia ya lo trae, y digamos, y si hacemos, ¿no? Si asumimos, digamos, que el 50% de ese volumen del número de facturas electrónicas en SUNAT es el 50%, entonces estos porcentajes se duplicarían, ¿no? Pero, no obstante ello, digamos, el número ha aumentado, ¿no? Hemos pasado de 7.5x en el 2017 a 49.6x en el 2020, ¿no? Y otro tema relevante también es igual, el número de facturas según el tipo de entidades de financiamiento, ¿no? Como pueden ver, el sistema financiero y, digamos, a nivel de empresas de factoring han pasado de volúmenes, digamos, de casi 12.000 y empresas de factoring 1.800 a volúmenes interesantes de, en el caso del sistema financiero, 500.000 de facturas, y empresas de factoring casi, estamos hablando de 150.000 facturas, ¿no? Evidentemente, como pueden ver, hay mucho espacio todavía para el crecimiento y, digamos, la profundidad de este ecosistema de factoring, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Aquí el dato relevante, digamos, si es que son empresas las que nos están escuchando, es que vean cómo ha evolucionado, digamos, el número de proveedores que son empresas que han demandado liquidez, ¿no? Como pueden ver, ha habido ahí un crecimiento sostenido, y en ambos escenarios, tanto para los proveedores de bienes y servicios, que son los emisores de las facturas, como para los adquirentes, que son los obligados al pago, se dio una caída, digamos, en el registro de estas empresas en el periodo de cuarentena que tuvimos el año pasado, ¿no? Entonces, digamos, es algo que se ve de manera muy marcada, pero más o menos, digamos, la recuperación ha sido sostenida, y vemos que lo sigue siendo también al cierre del primer trimestre del 2021, ¿no? Y finalmente, en el pie que tenemos abajo, les muestro de qué sectores provienen todas las empresas que en el tiempo han demandado liquidez y han pasado por la plataforma, ¿no? Entonces, digamos que los sectores son variados, pero los sectores principales son manufactura, comercio y construcción. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí, digamos, el tema relevante es, ok, ¿cuál es el plazo promedio de pago, más o menos, de todas las facturas que han pasado, digamos, por la plataforma, ¿no? Y como pueden ver ahí, no hay, digamos, un rango tan amplio en el plazo promedio de pago. Hemos pasado de 84 días en el 2016 a 88 días en el 2020, ¿no? Más o menos, digamos, es el dato relevante de esta lámina, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí, digamos, otro dato interesante es cómo ha evolucionado el ticket promedio, ¿no? Hemos pasado de 63.000 soles más o menos de ticket promedio en el 2016, ¿no? Cuando lanzamos la plataforma, a 27.900 soles más o menos en el 2020, ¿no? Entonces, había una disminución del 56% en estos años,
¿no? Y otro dato relevante que ven en los gráficos de la derecha es cómo ha evolucionado, digamos, la disconformidad respecto a las facturas, ¿no? Como pueden ver, hemos pasado de un ratio del 9% en el 2016 al 6% en el 2020, ¿no? Evidentemente el número de facturas ha crecido de manera sostenida, pero es importante, digamos, de cara a las empresas que normalmente se preocupan en qué pasa si mi adquirente da disconformidad, etcétera, que no se alarmen, ¿no? Y que, digamos, se atrevan a utilizar este instrumento financiero, ¿no? Todo es perfectamente solucionable, digamos, y las entidades de financiamiento, como las empresas de factoring, están totalmente capacitados para gestionar estos procesos. Y otro punto relevante también es, digamos, ante un eventual impago, en el caso de una factura o factura negociable en general, que nace a partir, como les digo, de una factura comercial o recibo por honorarios, ¿qué pasa, digamos, si mi obligado al pago, valga la redundancia, no paga, ¿no? En este caso, el legítimo tenedor de la factura negociable solicita a Cavalli, en este caso a través de la entidad de financiamiento, la constancia de titularidad. ¿Qué es la constancia de titularidad? Básicamente es un título ejecutivo, ¿no? Y con este título ejecutivo, en términos simples, se activa el proceso por la vía judicial. Es un proceso más expedito en comparación a un proceso que llamamos el proceso de conocimiento, que es un proceso legal más engorroso, o bastante engorroso, digamos, en comparación a un proceso de ejecución. Y digamos, lo importante es que, como pueden ver ahí, el ratio es bajo, ¿no? Estamos hablando del 1% en el 2016 al 2% más o menos en el 2020. Del total de facturas, ¿no?, que se han registrado, como pueden ver, el número de constancias de titularidad es bajo. Eso quiere decir que la entidad de financiamiento tomó la decisión de solicitar este título ejecutivo, que es la constancia de titularidad, para activar el proceso de recuperación de las cuentas por cobrar por la vía judicial. Siguiente, por favor. Gracias. Y aquí también otra de, digamos, de las preocupaciones normalmente de las MIPYMES es, ok, pero ¿a partir de qué monto yo podría financiar más o menos una factura, ¿no? Y como pueden ver ahí, el 66% del número de facturas están en rangos de, digamos, hasta 5.000 soles. El 24% más o menos está concentrado entre 10.000 y 50.000 soles, el 5% entre 50.000 y 250.000, y el otro 5% más o menos de 250.000 a más, ¿no? Es decir, digamos, en concreto, el dato clave acá es que el 66% de las facturas, digamos, corresponden a montos de hasta 10.000 soles, perdón, ¿no? De 0 a 10.000 soles. Entonces, muestro este gráfico porque creo que es relevante para las empresas, digamos, que pierdan el miedo a, ok, tengo una factura por un monto menor, de repente ya no puedo operar o utilizar este instrumento. Entonces lo relevante es que siempre coordinen, se acerquen a la entidad de financiamiento, y estoy segura que de todas maneras ellos van a poder asesorarlos y atenderlos. Siguiente, por favor. Y aquí, que es un dato rápido, porque de hecho vamos a tener también y de paso les comento, un evento muy enfocado al tema del decreto de urgencia. Aquí básicamente les dejo como que los datos relevantes de los principales cambios que trae el DU, ¿no? El primer punto es que se va a hacer una distinción, digamos, entre los comprobantes de pago emitidos al crédito y al contado. Entonces, el DU solo va a aplicar para comprobantes de pago emitidos al crédito. Entonces, a partir de esos comprobantes es que, digamos, se va a generar todo el flujo y todo el tema de la conformidad que ahora se daría en SUNAT, ¿no? En términos simples, digamos, se adelanta el proceso de la conformidad al mundo de SUNAT, pero igual como Cavalli, digamos, vamos a estar interconectados para obtener la información de SUNAT de forma tal que para las entidades de financiamiento y sus clientes este proceso siga siendo, digamos, tal cual se hace hoy, y los cambios
digamos, sean mínimos, ¿no? Otro tema relevante es que el plazo de comunicación que tiene el emisor para poner a disposición el comprobante de pago se reducen de 7 a 2 días calendarios. Y si el deudor es el Estado, la comunicación se realiza hasta, digamos, el segundo día, perdón, a partir del segundo día de la emisión. Otro dato relevante también es qué sucede con la conformidad o disconformidad, ¿no? Ahí lo que les comento es que ahora el deudor, para este tipo de comprobantes emitidos al crédito, deberá manifestar su conformidad o disconformidad en SUNAT, ¿no? El dato también relevante es que el plazo para dar conformidad, que como les había comentado, era de 8 días, o es de 8 días útiles, ahora pasaría a 8 días calendario, ¿no? Se tipifican los motivos para, digamos, dar disconformidad por parte del adquirente, que son esos 3 que ven en pantalla: el monto neto pendiente de pago, el plazo de pago acordado y el reclamo respecto de los bienes adquiridos o servicios prestados. Un dato relevante ahí es que, digamos, en todas estas sesiones de trabajo que hemos tenido con SUNAT, hay motivos adicionales que igual se están considerando, ¿no? Y ya los detallaremos más adelante. Respecto al registro en Cavalli, la norma indica, el decreto de urgencia 013, en específico el título 1, que para efectos de transferir las facturas a terceros o hacer la cobranza o ejecutar, digamos, la factura negociable, se debe hacer, digamos, este registro, ¿no? En la ICLB. Y el dato, evidentemente, también importante de cara a las empresas es el tema del uso del crédito fiscal, ¿no? En el escenario en que una empresa tenga el rol de deudor o obligado al pago, ¿no? La norma te indica que el deudor debe o puede, mejor dicho, utilizar el crédito fiscal si solo si otorga su conformidad expresa o presunta, ¿no? En algún momento del tiempo. Y el otro dato también es que Produce va a publicar la lista de deudores que no paguen en el plazo acordado. Siguiente, por favor. Y aquí les dejo el link del mini site de FactTrack, que contiene información relevante sobre el servicio en sí. Hay una relación de entidades de financiamiento para que ustedes puedan contactarse. Hay información específica acerca de Cavalli, información dirigida si eres proveedor o si eres comprador de bienes y servicios. Hay un QR ahí también al cual pueden acceder directamente, o el link que ven al final. Y también contamos con un bot, un chatbot, BenjiBot, al cual le pueden hacer todas las preguntas o dudas que tengan. Eso es todo por mi parte, muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas. A continuación, invitamos a Kenny Gallo, gerente general de Cavalli, quien liderará el siguiente panel de Q&A. Les recordamos a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la plataforma. Adelante, Kenny. Buenos días. Antes que nada, quiero saludar pues a todos los asistentes que nos están acompañando en este nuestro segundo evento de factoring, ¿no? Esta alternativa de financiamiento que venimos impulsando desde Cavalli y la Bolsa, porque como mencionó Miguel Ángel al principio, estamos trabajando en generar pues estos espacios de difusión que consideramos importante, dado que esta es una buena opción que otorga liquidez en forma rápida a todo tipo de empresas, en especial a las MIPES, ¿no? Que requieren de capital de trabajo para poder seguir creciendo y cumplir con sus obligaciones de pago. En esta oportunidad, bueno, yo tengo el gusto de moderar este panel conformado por Dilma y por Claudia, ambas pues mujeres profesionales que tienen amplia experiencia en este tema que nos convoca, así que bienvenidas. Gracias, la dinámica del panel básicamente consiste en hacerle las preguntas a nuestras panelistas. Yo voy a tratar de incluir todas las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat, ¿no? Las vamos a estar absolviendo con el apoyo de Dilma y Claudia en la medida que el tiempo nos lo permita. Así que voy a entrar rápidamente en materia, ¿no? Yo quisiera abrir este panel primero haciendo una primera pregunta que es inevitable, ¿ya? Que es referida a, digamos, a la situación actual de las empresas en esta coyuntura de crisis COVID, ¿ya? Ahí quisiera saber, Claudia,
¿cuáles son los sectores que están demandando mayor financiamiento vía factoring? ¿Y qué sectores crees que son los más golpeados desde tu perspectiva? Hola Kenny, mira, realmente este año que hemos vivido en situación especial, el factoring ha venido a ser una herramienta muy importante porque lo que ha sucedido con los adquirentes es que han prolongado sus plazos de pago, que es evidente, porque ellos también, los adquirentes, han tenido que caer mucho en muchos protocolos. En un comienzo, cuando estuvimos con cero actividad, entenderás que nos bajaron bastante la factura, pero luego, cuando ya en julio se aperturó, se dinamizó mucho el mercado. Entraron otros sectores que no estaban, y principalmente por el área de salud, por el área de servicios, por el lado de educación. Así como estamos nosotros en estos webinars, la parte de sistemas se activó mucho. Entonces, sectores que se activaron con la pandemia fueron sectores nuevos que antes no participaban tanto en factoring. Ahora, lamentablemente, y es para todos conocidos a nivel mundial, que los sectores que más cayeron fue el gastronómico, en términos de servicios, el turístico, ¿cierto? Y aquellas cosas que eran de servicio, o sea, con personas. En términos de lo que son los sectores, en términos de dinamismo, los sectores del comercio, la minería, el agro, son sectores que son bastante dinámicos, que para nosotros antes, excepto la minería, energía y comunicaciones, eran sectores que eran un poquito riesgosos, los tomábamos un poquito más con precaución. Hoy día estamos más avesados con educación, más avesados y más activos también en la parte agrícola, ya nos estamos atreviendo más, porque estamos viendo de que hay dinamismo en esos sectores. Así que, bueno, solamente a seguir trabajando de esa manera y a seguir activando las empresas que son las chiquititas que están dando y prestando servicios de protocolos y productos. Excelente, Claudia. Qué bueno saber que nuevos sectores están participando, ¿no? De hecho, según las cifras que había mencionado Dilma, tenemos que casi que el manufactura, comercio y construcción representan casi como que el 60%, ¿no? Pero tú nos has mencionado otros sectores que ya están incursionando en este tema de factoring, así que es bastante promisorio, ¿no? Ahora, entrando un poco más en detalle, en los detalles del producto, ¿no? Que tenemos un montón de productos al respecto. Dilma, tú nos comentaste que el ticket promedio de las facturas ha bajado conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Pero independientemente del monto, creo que sería importante aclararle a la audiencia, ¿no? Si existe algún monto mínimo o máximo para realizar la operación de factoring. En realidad ahí depende, digamos, de la entidad de financiamiento, ¿no? Cada una, digamos, que define o establece más o menos algún monto mínimo, pero es algo totalmente referencial y variable, ¿no? En función a cada entidad de financiamiento. Pero yo, digamos, en términos prácticos, diría pues que no hay un monto máximo, ¿no? Porque finalmente ahí depende de la espalda financiera que tenga la entidad de financiamiento para adelantar liquidez, ¿no? Y más o menos, evidentemente, si hablamos del valor mínimo, dependerá pues de, digamos, todo este descuento, la tasa de descuento, los gastos administrativos, etcétera, asociados a una factura, ¿no? De repente, con una factura pues de 1.000 soles, con una única factura, no hace mucho sentido, pero si la pequeña empresa trae tal vez pues 10 facturas de 1.000 soles, etcétera, yo creo que es algo que la entidad de financiamiento podría manejarlo perfectamente, ¿no? Pero a nivel de montos máximos, creo que no hay, ¿no? Y en el mínimo, considerar básicamente lo que a mí como empresa me va a costar, ¿no? Ajá, ok. Entonces, yendo al tema del precio, le pregunto a Claudia, ¿cuáles son los rangos de tasas referenciales que se manejan en estas operaciones de factoring? Esa pregunta me la van a castigar los demás asociados y los demás competencias. Mira, claro, van a decir, mira, te fuiste para allá, te fuiste para acá. Pero en términos de rigor, como yo les mostraba en la presentación, hay distintos tipos de tarifas, ¿ya?
pero las tasas se mueven entre vamos a hacer un all-in, ¿ya? Una tasa completa, donde se cobre todo lo que se tenga que cobrar. Normalmente va entre el 1,3 hasta el 2,6. Y eso va variando dependiendo del monto de la factura, pero principalmente por el adquirente. Hoy día tenemos adquirentes que no están, o sea, que son tremendos adquirentes y puedo nombrar varios grupos importantes del Perú que no aceptan factoring. Entonces, por lo tanto, tampoco ni podemos tomarlas. Entonces, no hay tasa que cubra eso. Pero dentro del tipo de adquirente, si confirma rápido, si la factura es de un buen nivel y si dependiendo del plazo y todo, se va corriendo esta franja de tasa. ¿Ah? Así que espero que nadie se haya enojado con el rango que dije. Es un rango referencial, pero es como para darle una idea a la audiencia y me parece totalmente válido, ¿no? Ahora Yo creo que tiene una cosita cortita. Estas tasas han disminuido bastante. Antes incluso eran el doble. Y esto en plena pandemia se han ido bajando y ajustando, producto también de la competencia y de la existencia de más empresas de factoring. Perfecto. Aquí en este minuto digamos, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero me voy a permitir, dado que hemos tenido un montón de preguntas del público, voy a tomarme, aunque sea unos 10 minutitos más para poder absolver todas las consultas y las disculpas del caso por no haber hecho esto a tiempo, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando entonces para aquellos que se puedan continuar con nosotros conectados. A ver, hay muchas preguntas y hablando del adquirente, siguiendo en esa línea, Claudia, muchas preguntas relacionadas a cómo se evalúa al adquirente justamente, ¿no? ¿Cómo se evalúa el riesgo de un adquirente, ¿no? Y si es posible también realizar operaciones de factoring cuando el adquirente es un grupo, ¿no? Es un consorcio, ¿no? Ahí, si nos puedes dar una vista. Mira, principalmente, Kenny, quiero destacar de que la evaluación que le hacemos a los clientes, me refiero a los proveedores, es muy liviana. Y eso es producto de lo que me acabas de consultar respecto a cómo evaluamos a los adquirentes. A ellos les exigimos más. Por lo tanto, nuestra evaluación va principalmente en los informes públicos y en los informes financieros que nosotros tenemos y contamos como empresas de factoring. A la vez, nosotros obviamente como gremios nos estamos informando normalmente cómo operan estos adquirentes. Entonces tenemos obviamente adquirentes que son de primer nivel y adquirentes que cuestan mucho más. Entonces, en términos de evaluación, principalmente a ellos los evaluamos de manera financiera y respecto a su comportamiento de pago. Por eso ahí es tan importante todos los informes públicos financieros de alertas tempranas y todo eso. Hacemos una evaluación bastante rápida, sí. Y por supuesto también equivale también a si tenemos cobertura, tenemos seguros con ellos, pero como te explico, lo más importante del factoring aquí es que a quien nosotros les damos la liquidez, prácticamente los evaluamos muy poco. Y el peso mayor es para sus clientes, para sus adquirentes. Porque obviamente si el adquirente se está tomando un periodo de pago de días, quiere decir que también necesita ser evaluado. Ok, clarísimo, Claudia. Y yendo en la misma línea del adquirente, Dilma, ¿cuáles serían los motivos por los cuales un adquirente puede rechazar la negociación de una factura, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para evitar caer en eso, ¿no? En el rechazo. Sí, a ver, ahí básicamente, digamos, tal como lo indica ahora el DU, ¿no? Nosotros ya digamos, como plataforma, en el caso de FactTrack lo tenemos mapeado así. Hoy por hoy, digamos, la norma te indica que el adquirente pueda estar disconforme, digamos, con información contenida en el comprobante de pago electrónico, ¿no? Algún dato específico, digamos, de la factura comercial, por ejemplo, a partir de la cual
están haciendo la factura negociable, eso es número uno. Número dos, puede estar, digamos, disconforme con la información referida a, digamos, ya datos específicos del título valor, ¿no? Que, digamos, en sí podemos hablar de la fecha de pago o del monto neto pendiente de pago, ¿no? O de repente en esta información adicional que nosotros solicitamos dentro de la plataforma, colocaron algunas cláusulas especiales, ¿no? Ahí propiamente, digamos, en específico, la entidad de financiamiento hizo ese registro y el adquirente no está de acuerdo con esa cláusula o indicó al registrar la entidad de financiamiento, por ejemplo, pago único y de repente era pago en cuotas, también podría dar, digamos, disconformidad respecto a esta información que nosotros llamamos información, digamos, adicional al comprobante de pago electrónico y específica, digamos, al mundo de la factura negociable. Y tercer punto, que podría estar disconforme con la entrega de bienes y servicios, ¿no? Iba a recibir 10 toneladas de manzanas y recibió 5 toneladas, ¿no? Evidentemente, toda esa información, digamos, debe ir acompañada en la plataforma de un sustento, ¿no? De esa disconformidad. El adquirente no puede dar una disconformidad sin sustento. Y un dato relevante es que como Cavalli no validamos, digamos, la documentación sustentatoria, sino que el responsable, digamos, de fiscalizar esto y supervisar es Produce, ¿no? Produce básicamente por el rol que tiene de fiscalización respecto a estas infracciones, porque, digamos, si el adquirente da una disconformidad sin sustento, tal vez podría estar cayendo en esta infracción, ¿no? De la disconformidad solamente para limitar la libre negociación de la factura negociable, ¿no? Básicamente esos son los motivos y el dato relevante es que un adquirente no puede dar una disconformidad sin el sustento o por el simple hecho de querer limitar la libre negociación. Correcto, Dilma, queda clarísimo, ¿no? Solamente, básicamente 3 motivos, ¿no? O plazo correcto, o sea, el monto tiene que estar incorrecto, o el plazo, o que no se haya dado el servicio, ¿no? No hay otra razón por la cual no nos puedan dar un adquirente la conformidad, ¿no? Y en todo caso tenemos a Produce, que está supervisando que se den correctamente las cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, de todas maneras, nosotros hemos ido contestando en la medida de lo posible todas las preguntas a través del chat. Voy a dedicar los últimos minutos a un par de preguntas relacionadas a igual al adquirente. Aquí una persona de la audiencia nos pregunta, ¿no? Esta se la paso a Claudia, ¿no? ¿Qué pasa si el deudor no paga el vencimiento? Los intereses por mora, ¿cómo se cancelan? Mira, cuando les conversé del tema de cómo se calculaba una operación de factoring, había un concepto que es de retención. Ese concepto de retención, normalmente las empresas de factoring nos dejamos un fondito de garantía por si ocurre esta mora, ¿ya? Como nosotros solamente negociamos documentos y no hay un pago final al vencimiento por retraso o por algo así, tomamos esta retención que va entre el 3 y el 10% dependiendo del factoring, y si el adquirente se demora algunos días por caer por días feriados o porque simplemente se demoró una semana o algo así, se descuentan de ese monto los intereses, que sería una mora blanda. Ahora, cuando tú me dices que no paga el adquirente, lo cual es bastante bajo en términos de porcentaje, ustedes yo creo que también lo han vivido en Cavalli, que en realidad son muy pocos los adquirentes, incluso en esta época de pandemia, que han caído en default, pero sí en una mora. Cuando ocurre esta mora, nosotros como institución de factoring ayudamos a los clientes a cobrar, ¿ya? Estamos en una cobranza activa. Entonces, normalmente llegamos a negociaciones y se paga todo correctamente y va desde el punto, cuando ya entramos en esa cobranza, desde el punto de vista del adquirente. Pero acá lo más importante es en términos de que si hay algún retraso, se toma de ese montito de retención
estos días que se pueden retrasar. Hay un tema importante, Kenny, que quiero indicarle a los proveedores. Cuando un adquirente se toma un plazo para pagar, ustedes tienen todo el derecho de aplicar a su negocio ese costo financiero. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes son un excelente proveedor para el adquirente, ustedes pueden negociar que efectivamente ese plazo de financiamiento se pueda pagar conjuntamente. Y siempre hay posibilidad de flexibilidad y negociación. Ujú. Y aquí la pregunta en contrario, también nos pregunta si se genera algún ajuste en la operación si el adquirente paga antes de la fecha pactada. Mira, aquí también me van a colgar los pulgares, mi competencia y mi gente. Mira, todo es conversable. Obviamente que si paga un día antes no va a ser posible porque hay todo un proceso, una gestión. Pero si estamos hablando de un cliente que era una factura de 120 días y te paga a los 90, obviamente que ahí hay una conversación. Ujú. Ajá. A ver, me comentan también, bueno, habíamos ido respondiendo las preguntas por el chat, pero esas todavía no se están viendo para la audiencia, así que lo que vamos a hacer es hacérselas llegar después de este evento para que todos puedan tener a disposición, ¿ya? A ver, no sé, un minutito más, a ver, un par de preguntitas. A ver, hay otra pregunta de la audiencia referida a qué pasa si yo soy una empresa nueva, que recién empiezo a facturar, ¿no? ¿Qué requisitos debo cumplir? Ahí de repente esta también sería una pregunta para Claudia, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir esta empresa para que sus facturas puedan calificar para factoring? Mira, principalmente cuando en el Perú, mira, la realidad que yo tengo en Chile es muy diferente a la realidad que ya he vivido en estos 3 años en el Perú, que normalmente cuando se crea una empresa nueva es porque hay una experiencia del socio, del gestor, o sea, antes actuó como persona natural. Entonces, nosotros somos bastante más flexibles respecto a qué es lo que le vamos a pedir a una empresa nueva. Si tiene experiencia anterior, podemos validar esa experiencia anterior y ver, obviamente, cuáles son sus adquirentes. Normalmente ocurre esto con aquellos personas que han trabajado en grandes empresas y que terminan haciéndole servicios a esas mismas empresas, que son grandes empresas. Entonces, obviamente, ahí los requisitos que les pedimos son la constitución, toda la parte legal y obviamente si tienen un contrato, una orden de compra, pero todo es flexible. En el caso nuestro, como modelo con recursos, o sea, con responsabilidad, nos hacemos responsables y somos flexibles frente a las empresas nuevas. Ahora, si es una empresa nuevecita, que no tiene ningún historial, lo más probable es que le cueste mucho ingresar también a obtener órdenes de compra, órdenes de servicio. Entonces, lo que ocurre acá en el Perú es un tema muy dinámico y muy sorprendente, porque las empresas nuevas vienen con el arrastre de la experiencia de trabajo de muchos años incluso de sus gestores. Así que en términos de requisitos, nos fijamos en eso. No somos rigurosos al decir, no, la empresa nueva está recién creada y no miramos cuál es la historia que hay detrás. Buenísimo, Claudia. O sea, hay bastante flexibilidad y es cuestión de Exacto. evaluar caso por caso, ¿no? Exacto. Excelente. Bueno, para cerrar ya este panel, le voy a hacer la pregunta final a Dilma, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa del mercado de factoring para el 2021? A ver, sí. Bueno, evidentemente nosotros esperamos que con la entrada en vigencia del DU 013, del título 1 en específico, este instrumento sea, digamos, más conocido, pero, digamos, si hablamos de números, ¿no? Considerando que cerramos el año pasado a nivel de números de 720.000 facturas, esperamos un crecimiento más o menos del 67% a nivel de número de facturas, y a nivel de monto negociado, ¿no? Más o menos el año pasado cerramos en casi 13.000 millones de soles y esperamos crecer más o menos a un 31% y estaríamos pasando del 1.9% más o menos del PBI al 2.5%, ¿no? Esas son nuestras expectativas. Buenísimo, Dilma. Entonces, bueno, vemos un panorama muy positivo, con mucha oportunidad de crecimiento
¿no? Yo quiero hacer ya unas breves conclusiones. Yo creo que el producto es una herramienta bastante simple, de fácil acceso, rápida, ¿no? Y está basado en un proceso digital, ¿no? Y con un marco regulatorio que lo soporta y que próximamente va a ser reforzado con el DU 13, ¿no? Cuando se reglamente. Además, Dilma nos menciona que ahorita estamos pues en un monto negociado que representa menos del 2%. Ahí tenemos amplio espacio para crecer, mercados como el chileno, que de repente están más avanzados, ¿no? Su monto negociado de facturas representa casi el 10% del PBI, así que ahí vemos un largo camino para seguir avanzando, ¿no? Y pues contribuir, como les decía, a dinamizar y por qué no reactivar la economía del país. Así que quiero darle muchas gracias a toda la audiencia por su atención y por su paciencia, por habernos excedido un poquito en el tiempo. Gracias porque ha sido una participación súper activa. Tenemos un montón de preguntas que, como les decíamos, les vamos a hacer llegar en los próximos días al cierre de esta sesión. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a las panelistas. Por mi lado, que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, Kenny y Claudia. Un gusto compartir panel. Muchísimas gracias, Vilma, Kenny. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos y a todos los asistentes. Y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Miguel Ángel, Kenny, Vilma y Claudia. Los invitamos a escanear este código QR para resolver una pequeña encuesta. Su opinión es muy importante para nosotros. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram. Cavali y la Bolsa de Valores de Lima agradecen su participación. Esperamos que la información compartida a lo largo del webinar haya sido de utilidad para ustedes y sus organizaciones. Para mayor información sobre los temas tratados el día de hoy, no duden en escribirnos a comercial@bbl.com.pe. Gracias por todo y hasta una nueva oportunidad.